Acabo de ver el capítulo final de Red Rulla y me ha dejado en shock. La verdad, no sé si recomendaría la serie. Ya sabíamos que el final de Red Rulla iba a ser triste. Es más, nos lo dijeron en el primer capítulo, nos mostraron el final. Pero aún así, verlo ha sido bastante duro. ¿Qué pasó con el final de Red Rulla en este capítulo 47? Pues te traigo mi análisis de todo lo que ha ocurrido en este final. Qué lástima que no habéis podido ver mi cara mientras veía el episodio y mientras veía el final. Yo creo que como tú sí lo viste, habrás llorado. Por cierto, si también viste los finales de Rosas y Pecados y Jalef y queréis que os haga un vídeo reseñando los finales, dejármelo en comentarios y haré un vídeo de estas dos series y su final de temporada. Recordemos que estas series no han terminado, que estas series solo han parado para un descanso de un receso de verano y volverán en septiembre. Bueno, y ya sabiendo que el final es triste, ¿cómo comienza este capítulo final? Este capítulo final comienza con algo doloroso. Comienza con un paso del tiempo de 3 años. Ya han pasado 3 años y aún Erref y Nisan no han encontrado a su hija. Recordemos que su hija, nada más tenerla Nisan, el abuelo, el padre de Nisan, al que apodan el viejo, se la llevó. Le quitó a su hija y habiendo pasado 3 años, aún todavía no la habían encontrado. ¿Qué monstruo de hombre es el padre de Nisan? Vaya tela. En todo este tiempo, por supuesto, Erref pues no ha parado de buscar a su hija y de buscar al viejo, pero sin éxito. Es un poco tenebroso ver cómo el viejo trata a la niña intentando que le diga abuelo. Claro, la niña está traumatizada y aún con 3 años no habla. Y el viejo se ve como le intenta decir a la niña que le dijese dede abuelo en turco. Y claro, la niña, la pobre, no dice ni media palabra, aún todavía no ha hablado. En ese momento se ve que la niñera que tenía la niña se revela y le dice al viejo que la niña no podía seguir así, que necesitaba a sus padres y que sin sus padres pues no iba a evolucionar bien, iba a hablar. Pero el viejo obviamente no le ha pedido su opinión y la echa. Bueno, no la echa, le manda a que sus hombres le hagan algo. No sé cómo, al final esta mujer, la niñera, se escapa y consigue quedar con Nisan y su madre para contarle que era la cuidadora de su hija y que el viejo que la tenía era un loco y que la necesitaba. Y le da la foto de su hija. Nisan nunca había visto a su hija, claro. Y claro, al ver la foto de su niña, pues se queda súper emocionada y en ese momento se llevan a la niñera, a unos hombres. Lo que me pregunto yo, esa niñera le dice a Nisan que no sabe dónde está la casa, que no tiene ni idea. Pero ¿y cómo se escapó? ¿Se escapó de la casa sin ver nada? ¿O se escapó de cuando los hombres la llevaban a otro lugar para intentar matarla? Quizás eso, quizás sea eso y por eso la mujer pues no sabe dónde está la casa ni la niña. Puede ser. El viejo tiene una enfermedad por la que necesita unos medicamentos y Erref se aprovecha de eso para intentar llegar a él. Esta vez tampoco lo consigue, no llega a él y cuando llega a su casa, Nisan, pues emocionada porque la mujer, la niñera, recordemos, le dio la foto de su hija, pues lo consuela diciendo que su hija estaba viva, que lo sabía y que tenía la foto de ella. Cuando Erref mira la foto de su hija a la vez, se emociona muchísimo y como el narrador de la historia dice, Erref al ver a su hija creyó que con una sola mirada el destino podría cambiar a una persona. Como diciendo que al ver a su hija, pues Erref se había quedado súper impactado. En ese momento, Nisan le pide a Erref que prometa que sacrificasen lo que tuviesen que sacrificar, que la salvarían, que se reunirían con su hija. Erref acepta, por supuesto, y veremos todo lo que ocurre. En medio de toda la búsqueda y de la historia de Erref y Nisan y Rulla, tenemos también por otro lado a Chiden y Kadir, que recordemos que estaban enamorados, y Chiden, a raíz de que no iba a poder andar bien, pues decide quitarse la vida. Y se quita la vida. En el entierro, Kadir, que está llorando desconsolado porque la amaba mucho, pues tiene un enfrentamiento con Erref y le dice que lo matase, porque claro, él se quería morir ya. Y Erref le dice que no le iba a hacer nada. Pero entonces Kadir le dice que lo matase y le da un motivo. Le dice que él fue quien mató con sus propias manos a Papá Yaqub. Erref en ese momento se llena de ira, pero no lo mata y le dice que lo dejaría vivo porque su castigo iba a ser vivir con sus pecados. Más tarde, cuando Erref
está en una batalla intentando llegar al viejo, está peleándose con las armas con otro hombre para intentar llegar al viejo, y Kadir aparece y le salva la vida a Rev recibiendo una bala poniéndose enfrente de él. Ahí fallece Kadir, ahí termina su vida y se reúne con Chiden en el cielo o donde sea. Después de esto descubren dónde está la casa donde estaba la niña y Nisan pues va por ella. Tiene el encuentro con su hija, que claro, la chiquilla no sabe quién es, y ella le dice que es su madre. La niña la abraza y se van juntas. Y de camino a la casa, Nisan llama a Rev y le dice que ya tenían a su niña y que la tenía en sus brazos. Rev, ahí en vez de irse corriendo para su casa para encontrarse con su hija, pues decide ir tras el coche en el que pensaba que estaba el viejo y le lanza con un arma, con un bazooka, y le da el coche y sale volando por los aires. El coche en el que en teoría estaba el viejo, que después vemos que no. El Rev pues se va a su casa ya pensando feliz que ya el viejo estaba fuera de juego, que ya no estaba vivo, y se va a casa a encontrarse con su hija. Muy emocionante el momento en el que Rev se encuentra con la pequeña. Nada más verlo pensé que ojalá hubiera terminado ahí la serie. Bueno, hubiera dejado con un buen sabor de boca, con la familia feliz, pero sigue. El Rev, cuando llega y entra en la habitación y ve a la niña dormida al lado de Nisan, se queda congelado y empieza a llorar, le cambia la cara y empieza a llorar. Empieza a llorar de la felicidad de tener ahí a su hija. Súper bien interpretado el momento ese de encuentro con la niña de Chagatai. La verdad es que me encantó, es que parecía que de verdad era el padre y nos transmitió todos los sentimientos. Se vive un momento así cómico en la familia, el único, que cuando la niña le intentan dar de comer comidas y la niña no come. Y claro, no sabe ni lo que le gusta, la niña no habla, y entonces se vive un momento en el que la niña los lleva a la cocina, se va andando para la cocina y los padres la siguen. Y la niña abre todos los cajones de la cocina hasta que encuentra un paquete de pasta. Y coge el paquete y se lo enseña. Claro, los dos pues la miran riéndose, sonriéndole, y le hacen la pasta. Ya sabían que era lo que a ella le gustaba. Y bueno, como todo lo bueno dura poco, en ese momento feliz en el que Nisan y Rev estaban comiendo pasta con su hija felices, pues Rev recibe la llamada del viejo, avisándole de que estaba vivo y que iba por ellos. Rev en ese momento pues comprende que para proteger a Nisan y a su hija, que iba a tener que dar su vida y iba a tener que ir a por todas. Y entonces pues rápidamente hace un plan, monta un plan y le cuenta a Nisan que había preparado la casa de sus sueños para ellos, para vivir ellos juntos una nueva vida en la Toscana, en Italia, y que ya lo tenía todo preparado. Y les dice que primero iban a ir esa noche a cenar a un restaurante para celebrarlo y despedirse y de todos y tal, y que mañana, al día siguiente, pues volarían a Italia a empezar su nueva vida. En ese momento, Nisan es muy emocionada, pues está feliz y lo cree, y todos lo creen, excepto la madre de Nisan, que se da cuenta de que hay algo raro y a solas con el Rev le dice que sabía que no era así los planes y le pregunta que si, como ella sospecha, el viejo aún está vivo y él tenía planeado acabar con él, por lo que no iba a ir con su hija. El Rev asiente y le dice que sí, que no tenía más remedio y que iba a acabar con el viejo para proteger a Nisan y a Ruya. Qué tristeza este plan de Rev, porque se quiere sacrificar por Ruya y por Nisan, y sabía que su muerte serviría para que Nisan y Ruya pudieran vivir tranquilas. Y ahora viene una escena súper triste cuando el Rev se va a despedir de su hija porque Farouk se iba a llevar a la niña y iban a ir al restaurante donde se iban a encontrar todos. Y después, en teoría, pues el Rev iba a ir al restaurante. Claro, cuando el Rev quería darle un abrazo a su hija como para despedirse, porque ya sabía que no la iba a ver más, pues le dice, dame un abrazo, y la niña pues da un paso atrás y no quiere darle un abrazo. Para él ya es un desconocido. El Rev se queda sin ese abrazo, que hubiera sido más bonito que se lo hubiera dado, la verdad. Pero bueno, intentemos a la niña. Y Farouk pues se va con ella.
Ya a solas, cuando el Ref pues decide despedir a todos sus hombres para quedarse solo, decide grabar un vídeo como para Nissan y Ruya, como para el futuro, porque ya sabía que iba a morir, y lo graba y se lo guarda. Y justo después de eso, cuando llega el viejo, pues comienza el infierno. Llega el viejo y por supuesto no llega solo, llega con un montón de hombres, se empiezan a disparar tal y cual, y cuando el Ref está ya en su despacho con el viejo a solas y el viejo ya lo había disparado, el Ref ya estaba herido, pues tienen una conversación los dos y el Ref le dice que él no es como él y le dice que no era como él porque él sabía todos los pecados que había cometido, que era consciente de ellos y que intentaba ayudar a los que necesitaban. Y que en cambio él, el viejo, pues que solo quería causar dolor. Mientras él quería disminuir su oscuridad, como dice el Ref, el otro no quería disminuir la oscuridad, el otro aumentaba haciendo cosas más malas. El Ref, ya con poca fuerza, cae herido al suelo, tumbado, y comienza a tener como alucinaciones con su hija como ya de más mayor, y comienza a hablar con ella. El Ref le dice que, tirado en el suelo, le dice que nunca lo dejase, y la hija le responde que nunca se separaría y que ya no sufriría más. También alucina con que la hija le daba un beso en la frente y justo en ese momento reúne todas las fuerzas que le quedan, mete una bala que le quedaba en el cargador de su arma, se levanta y le dispara en la cabeza al viejo. Termina matando a los hombres que quedan y se va, que no sé cómo, porque estaba muy herido, y se va andando fuera de la casa, llega hasta el coche, se sienta dentro del coche y ahí en ese momento cae fulminado y fallece. Justo antes de entrar, antes de morir, mete el pendrive que grabó el vídeo en la guantera del coche y de momento ahí se queda. Cuando todos estaban preocupados porque el Ref lo llamaban y no respondía al teléfono, decidieron pues regresar del restaurante a la casa para encontrarse con él porque ya se olían lo peor. Y cuando llegan pues se encuentran a toda la policía allí y cuando se acercan todos ven allí al Ref muerto en el coche. Nissan pues en shock se acerca a él y se sienta a su lado en el asiento abajo y como sin creerse que de verdad estaba muerto pues empieza a hablarle y le dice unas palabras súper duras. Tremendo. Nissan pues le dice, como escucháis, que descanse, que se ve que está muy cansado, que debe de estar cansado de tanto protegerla y de proteger a sus seres queridos. Y le dice pues que ella estaba ahí, que lo esperaría y que no iría a ninguna parte sin él. Le sigue hablando así y le sigue diciendo que no se podía ir a ninguna parte, que todos estaban allí, que no podían hacer nada sin él. Y bueno, estaba como negando su muerte, como que no se lo podía creer, como que no lo quería aceptar. Todos a su alrededor pues estaban destrozados. Gurdal repetía que maldito el Ref, que por qué lo hacía solo, que teníamos que morir juntos. Y en ese momento pasa algo que para mí fue algo que sobró. La niña sale del coche y va hacia donde está su padre muerto y al verlo le dice papá, su primera palabra. Me pareció que fue demasiado gore que la niña apareciera allí, viera todo el escenario de sangre, su padre muerto, y dijera su primera palabra, papá, así. Podría haberla dicho antes, cuando estaba vivo, y hubiera quedado mejor, para mi gusto. No sé ustedes qué pensáis. Porque digo yo que ya era bastante dramón, y ya era bastante el sufrimiento que nos transmitieron, como para que encima ahora esa tristeza más de la niña diciéndole papá. Y él no pudiéndolo escuchar. Pero bueno, para no dejarnos con tal dramón encima, no termina ahí. Ahora pasan 10 años, se ve que pasan 10 años, y cada uno pues ha formado su vida. Gurdal ha formado una familia adoptando a 8 niños. Faruk pues se ha dedicado a viajar y ha escrito libros de poesía. Irma ha escrito también un libro sobre niños y tal, y ha creado una fundación, un hogar de niños. Hacen como un evento de la fundación, inaugurándola,
y Ruya da un discurso porque la fundación estaba a nombre de Rev. Entonces su hija Ruya pues da un discurso sobre su padre y dice como que hay muchas personas que lo consideraron un villano, como que hizo cosas muy malas, y también había otras personas porque lo consideraron como un héroe. Pero que para ella pues su padre era un hombre que se esforzó para ayudar a los huérfanos, para hacer algo bueno y así disminuir la oscuridad que había dentro de él y las cosas malas que había tenido que hacer. Ruya pues termina su discurso muy emotivo diciendo que aunque no se acordaba de su padre, que lo extrañaba mucho y que agradecía a todos, a toda su familia que estuviesen ahí, y que agradecía a Homer, el niño que ha sido el narrador de la historia, que era el niño que Rev ayudó desde pequeño, y este niño pues ya era un hombre, y Ruya pues le agradece ante todo que él fuese la persona que le hablase de su padre y le contase historias sobre él, y que gracias a él pues conocía más a su padre. Por Dios, en este punto me había pegado un lote de llorar, que vamos, que no era normal. Qué sufrimiento viendo una serie. Pero bueno, no termina tampoco ahí. Nisa le regala como sorpresa a Ruya el coche de su padre, el coche verde que tanto le encantaba a su padre. Se lo regala y cuando Ruya se mete en el coche y abre la guantera, ve que hay un pendrive, el vídeo que grabó el Rev antes de morir y que no lo habían visto. Entonces pues van todos dentro y se ponen a ver vídeo. Otro lote de llorar ahí en ese momento. El Rev les habla a cada uno y más en concreto les habla a Nisan y a Ruya y les revela a Nisan, bueno, les pide disculpas antes y después les revela a Nisan que sabía que ella siempre había sido Ruya y le dice que siempre la amó y que su amor para él había sido como un milagro. Cuando se dirige a Ruya, pues le dice que lo sentía por no haber podido vivir con ella en más momentos, pero que se había sentido feliz por cada momento vivido con ella. Por supuesto, pues todo se da un lote de llorar también al ver el vídeo que no vea, y Nisan lo menciona y le dice: Rev, te extraño mucho. Le dice que lo extrañaba. Y al final, pues se ve como Nisan lleva a su hija en el coche a una carretera, a un camino, y le cuenta que ese camino para su padre pues era un camino que le encantaba y que cuando se sentía molesto pues que cogía su coche y viajaba por ese camino. Y así con las dos madre e hija recordando a su padre y escuchando una canción favorita de él en el coche y viajando por ese camino, pues finaliza la serie. ¿Recomendaría esta serie? Pues me encantaría decirte que sí, porque en cuanto al amor y a lo que me transmitieron y cómo actuaron, el amor entre Rev y Nisan, súper bonito, me encantó. Súper buenas interpretaciones y me encantó. Pero con este final tan dramático, me cuesta. Por lo menos por hoy, que recién he visto el capítulo, me cuesta recomendarla. Sinceramente, me pareció demasiado crudo, demasiado duro. Y aunque sabía desde el principio que el final iba a ser así, que iba a ser dramático, he llorado demasiado, la verdad. ¿Estuviste llorando como yo un medio capítulo? Te leo un comentario. Por cierto, recuerda, dime en los comentarios si te interesa que haga vídeo del final de Rosas y Pecados y del final de Aleph. Aunque haré un vídeo no tan centrado como en este en todas las partes del capítulo, sino más general, más centrado en el final. Así que bueno, nos vemos pronto.